Gracias por la invitación. Lo llevo al libro de Ageo, buscamos el libro de Ageo y después hacemos una introducción. Vamos a buscar el capítulo 2 del libro de Ageo. Cuando lo tengan, me dicen. Muy bien. Ageo, capítulo 2. Y vamos a empezar a leer del versículo 10. Pero nos quedamos ahí un ratito. Hermanos, queridos, ahora nos tenemos que acostumbrar a ser tolerantes. Es una palabra que se está usando mucho en las escuelas. Dice, vos tenés que ser tolerante con los demás. Antes la palabra tolerante se decía que era para que yo vivo y dejo vivir. Y bueno, más o menos mi vida es así, la vida del otro es así, y nos toleramos. Muchas veces no me gusta la vida del otro, pero el otro tampoco le gusta la vida mía, pero nos tolerábamos. Ha cambiado el significado de tolerancia y hoy ser tolerante es dar apoyo a la acción del hombre. A ver, se los explico. Es como que si yo soy tolerante, tengo que compartir los mismos principios del otro. Y entonces, a los pecados, pero sí el mundo lo llama conductas diferentes. Mirá, aquella persona o esta otra persona tiene una conducta diferente. Entonces vos tenés que tolerar eso. Y no es así. Por eso ha cambiado mucho. Dice, yo pienso esto. Entonces vos tenés que ser tolerante conmigo y me tenés que apoyar en esto, porque yo pienso esto y para mí esto está bien. Nosotros, queridos hermanos, nuestra vinculación está con la palabra de Dios. Hemos cantado, o los hermanos han cantado, ama la Biblia, sigue la Biblia, de Dios es el don. Mi vinculación y tu vinculación, querido hermano, es con la palabra de Dios, con la Biblia, y no es con los hombres que están lejos de Dios, que están sin Cristo en este mundo, y tampoco es con los que tuercen, queridos hermanos, la palabra de Dios. En las iglesias evangélicas se está torciendo la palabra de Dios. Y a cosas que antes nosotros no tolerábamos, ahora las empezamos a tolerar y tenemos que ser tolerantes. Y estamos participando de los mismos pecados que participan los demás. Ahora, queridos hermanos, eso se llama humanismo. Entonces ponen al hombre como centro. Y el hombre es el centro de todo. Cuando ustedes leen Apocalipsis, dice que la marca de la bestia, ¿cuál va a ser? El 666. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Ese es el triple hombre, porque el número 6 es el número del hombre. Entonces es 666, es el triple del hombre. ¿Que está en oposición con quién? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento. Y si yo lo llevo y les digo, a ver, Isaías capítulo 6, versículo 3, la visión que tuvo Isaías cuando murió el rey Usías, ustedes me dicen, es cuando muere el rey Usías y dice Isaías,
¿qué hacemos ahora? Hay una visión y ve al Señor que está sentado en el trono, que sus faldas cubren y llenan todo el templo, y que los querubines y los ángeles le dicen, Santo, Santo, Santo. Entonces eso es oposición al hombre, al hombre, al hombre. Entonces, cuando vamos a leer Isaías, hermanos, la santidad que debemos tener cada uno de nosotros es una condición de vida. Es una condición de vida. Somos santos porque Cristo es santo. Y en la medida que Cristo se hace vida en mí y en vos, hay santidad. En la medida que Cristo comunica su vida en mí y en vos, hay santidad. Ustedes me dicen, bueno, ¿a través de qué? Y a través del Espíritu Santo, por supuesto. Pero, ¿qué decía el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, versículo 19? Dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahí está. El Hijo de Dios, cada uno de nosotros, practica todo lo que es santo. Tiene que practicar todo lo que es santo, porque nuestra vida está vinculada con Cristo, que es santo. No con la supuesta tolerancia que nosotros debemos tener a todos. Hoy leía una noticia que me impactó y digo, no, la volví a leer porque digo, no me entraba en la cabeza, y no me entra en la cabeza como creyente eso, pero era una mujer que se hizo hombre, ¿sí? Una mujer, ¿está? Un transexual que se hizo hombre. Casada, lo digo así, ¿no? Con un hombre que se hizo mujer. ¿Sí? Salió en el diario, ¿eh? Léanlo porque es noticia de ahora. Y esta mujer que se hizo hombre está embarazada. Y digo, y les vuelvo a insistir que mañana van a decir, sean tolerantes. Sean tolerantes. Y no es así. Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, queridos hermanos, el Hijo de Dios practica todo lo que es santo porque mi vida y tu vida está vinculado con la santidad y la vida de Cristo. Miren, cuando ustedes van a Efesios y dicen que antes éramos por naturaleza hijos de desobediencia, éramos desobedientes, hijos de desobediencia. Y andábamos en la corriente de este mundo. Pero cuando ustedes leen Pedro, y se los leo, Primera Pedro, capítulo 1, Primera Pedro, capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Elegidos en santificación para obedecer. Entonces ahora me dice Jorge, nos tenés en Ageo. Vamos a Ageo, ¿lo encontraron? Ageo, capítulo 2, y leemos el versículo 10. Dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos,
pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondiendo los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Leemos hasta ahí, podemos leer hasta el 19 y lo vamos a compartir algunos versículos más. Pero miren, vamos al versículo 12. Dice, Ageo hace una pregunta a través del Señor a los sacerdotes. Dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda, o vino o aceite, y cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Hermano, si la ropa santificada tocaba algo que no era santo, la ropa no santificaba nada. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Llevaba carne santificada en la falda de su ropa, y si la ropa tocaba alguna cosa, ¿eso se santificaba? No, dice los sacerdotes. Entonces les hace la otra pregunta. Dice: pero si se toca lo inmundo, se contamina. Oh. Así que, hermanos, la palabra de Dios a mí me está diciendo que si yo toco lo santo no hay santidad. ¿Cómo? La única santidad posible, queridos hermanos, es estando en Cristo y viviendo la vida de Cristo. Yo lo llevo a esto. Segunda Corintios capítulo 6. Versículo 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y si leemos ahí capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo llevo a Ageo. Vieron que yo quiero que hable las escrituras, Lo llevo a Ageo, no lo pierdan a Ageo, y si leemos el versículo 15, capítulo 2 que estábamos, dice: ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Y qué le estaba diciendo el Señor al pueblo y a los sacerdotes? Que antes que empezaran a levantar el templo y antes de que empezaran a poner piedra sobre piedra, debe haber santidad. Debe haber santidad, queridos hermanos. No hay otra. Nosotros nos equivocamos, y el quien les habla se equivoca muchas veces cuando decimos: el hermano anda medio mal, entonces vamos a ver si puede tener un servicio para que no se pueda ir de la iglesia, y vemos a ver si lo retenemos y a ver si lo tenemos, y el Jorge cabeza dura sigue viendo que los hermanos se van por más servicio que el Jorgito Gadañotti les dé. Hermanos,
Si no hay santidad, si no hay temor de Dios, es la piedra fundamental para levantar mi ministerio y para levantar el servicio en la iglesia. No hay otra. Y se los está diciendo al pueblo de Israel. Y nos dice a cada uno de nosotros, en estos momentos que hemos dicho, se termina el año, ya se va. Listo, 2020. Y ha sido un 2020 dificilísimo, ¿no? Difícil ha sido. Difícil. Las iglesias tienen que levantar la bandera de la santidad. Porque nosotros vamos en contra de la corriente de este mundo. Es así. Es así. Ahora, cuando leen el versículo 16, siempre en el capítulo 2, dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Había cántaros vacíos, le dice el Señor. ¿Y por qué? Y ese es el precio del pecado. Iban a sacar, querían ir al montón de 20 efas y había 10. Y querían sacar al lagar para sacar 50 cántaros y había 20 y no se podía. Y había cántaros vacíos. Entonces Dios le dice, versículo 18, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. La bendición está, la promesa está de parte del Señor, pero antes está la santidad. Mediten, dice, si ustedes empiezan a poner las piedras en santidad, cuando ustedes echen el cimiento del templo y lo echen en santidad, todavía no hay cosecha, no está la cosecha, no se levantó nada. Y ni la vid dio fruto, ni la higuera dio fruto, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero yo les digo que desde ese día, desde que ustedes empiecen a levantar sus vidas en santidad, yo los empiezo a bendecir. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siempre está la bendición. Pero la promesa acá está que antes, en mi vida y en tu vida, tiene que haber santidad. Nosotros, las iglesias se han olvidado de la doctrina de la santidad de Dios. Yo hablo acá cuando hablamos con hermanos que se van a una iglesia, se van a la otra, van para un lado, van para la otra. Si en las iglesias nuestras tendríamos que ser 400 y otros 400 en otra. Van para un lado, se van buscando qué. Y porque yo busco que haya más amor, no porque yo busco porque hay más tolerancia, no porque yo busco que así se maneja mejor allá. Y todo en base al amor y todo en base al perdón. Y está bien, está correcto. Yo no les digo de que Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, porque así, si no, no estaríamos nosotros. Pero Dios es un Dios santo. Y nos olvidamos, anteponemos todo, el amor, el perdón, la misericordia, la gracia de Dios y la santidad. Donde la iglesia tiene que ser santa, porque la iglesia es la que está parando toda la corrupción que hay en este mundo. La iglesia tiene que ser la luz y la sal donde pare toda esta corrupción. Y cuando se vaya a la iglesia, se romperán todos los diques de contención que hay y la corrupción será total. Pero no me puedo mezclar con las cosas de este mundo. Con amor, con paciencia,
a lo que se llama tolerancia, yo le diré que eso es pecado. Y porque Dios lo marca así en su palabra. Cuando dice el versículo 12, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y los sacerdotes tenían que tener vestidos blancos, ¿no? Limpios. No podía haber una mancha, en la ropa de los sacerdotes. Y eso habla de que el pecado, queridos hermanos, mancha mi vida, ensucia mi vida. Por eso, cuando uno dice, mirá, si alguno lleva carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o viando o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Hermanos, la pregunta es, el venir a la iglesia, el participar en la iglesia, estar en las oraciones, ¿santifica? Ayudará en algo, pero no santifica. Por eso, acá está. El tocar lo santo, dice en Ageo, no santifica. La santificación viene por dejar actuar al Espíritu Santo en mi vida y que Cristo viva su vida en mí. No hay otra. No hay otra. Y en el versículo 15 dice, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Hermanos, la santidad sostiene nuestra vida espiritual. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, pero la santidad sostiene nuestra vida. No hay otra. Cuando leemos 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, le dice a Timoteo, ya era un muchacho grande Timoteo, y Pablo le escribe y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debo tener cuidado. Y permanentemente debo estar ocupado en las cosas del Señor, pero dejando que el Señor esté obrando en mi vida. Cuando leemos ahí mismo capítulo 5, versículo 22, en 1 Timoteo dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La santidad sostiene la vida del creyente, queridos hermanos. No andar ahí con un pie en una cosa y con el otro pie en otra. Tengo que ser columna y baluarte en la iglesia para sostener la sana doctrina. En estos tiempos, donde lo único que estamos escuchando son doctrinas de demonios. Nada más. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 21, me dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y cuando volvemos a Ageo y nos encontramos con cántaros vacíos, porque no hay santidad y entonces no hay vidas bendecidas. Y en el versículo 17, ahí en Ageo, capítulo 2, versículo 17, dice: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Acá la palabra no convertirte habla de que no estaban dispuestos a que el Señor obrara en sus vidas. Es decir, no estaban ellos dispuestos a ser hombres santos, mujeres santas. Entonces el Señor dice: ustedes no se convirtieron a mí. Ustedes no se entregaron verdaderamente a mí. Ustedes no entregaron su corazón a mí. ¿Cómo se llena el cántaro? ¿Cómo se llena una vida, hermano? No pecando más y yendo a los pies del Señor. Cuando el Salmo 37:4, ¿ustedes se acuerdan cómo dice? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¡Ay, Señor! Concede todas mis peticiones a mí. Dejala alguna para los hermanos, pero, oh, Señor. Pero comienza, dice, deleítate en quién. En el Señor. Primero me tengo que deleitar en el Señor. Porque por ahí como creyente amo más las bendiciones que me da el Señor y no al dador de la bendición que es Él. Y yo tengo que amar al dador de la bendición que es el Señor. Deleítate en Dios, hermano querido. Es lindo deleitarse en Dios. Y dice en el capítulo 2, versículo 19 de Ageo: no está aún la simiente en el granero, ni la viña, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Nosotros somos y debemos ser árboles llenos de frutos y debemos llevar fruto para el Señor, porque para eso hemos sido elegidos, para eso el Señor nos ha tomado. Y recuerden esto: la higuera sin fruto es la imagen del pueblo de Israel. No tiene fruto para el Señor. Señor, no permitas en mi vida y en tu vida, querido hermano, que no haya fruto para el Señor. Yo elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, dice Juan. Y termino con esto, querido hermano. Vamos, leemos 2 versículos más. Job, capítulo 11. Versículo 13. Dice así la palabra del Señor: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Esa es la bendición de Dios. Y eso es tratar de vivir en santidad. Y eso es tratar de vivir la vida de Cristo. La vida te será más clara que el mediodía. Y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza, tendrás esperanza, dormirás
seguro te acostarás y no habrá quien te espante. Muchos van a suplicar tu favor. Pero no consientes, dice el versículo 14, que more en tu casa la injusticia. No consientes eso. Límpiate de toda cosa que desagrada al Señor. Vive en santidad. Y debemos vivir en santidad, queridos hermanos, cada uno de nosotros, y limpiarnos de todo lo que nos contamina. Como le decía el Señor o Pablo a Timoteo, consérvate puro. Tienes que ser un intensillo, dice, en la casa de Dios, puro, santo, para que el Señor te use, para que el Señor te bendiga. Juan capítulo 15, lo compartimos, lo leemos en el Evangelio de Juan, y dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Maravilloso. ¿Cuál era la promesa en Ageo? Que si había vidas de santidad y empezaban a poner piedra sobre piedra, la bendición de Jehová ya estaba. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, que nos ayudemos todos en vivir en santidad. Que el Señor bendiga su palabra.